Listo. Entonces estamos grabando. Muy buenas tardes. Vamos a hacer la tutoría de hoy. Espero que aquí tengo como pantalla compartida. Vamos a ver. Espero que estén muy bien. No sé si para iniciar, tenemos alguna duda particular que quieran compartir, que les sea necesario poder aprovechar este espacio. Disculpen porque es que necesito que esto sea compartido, pero no aquí, porque si no me van a ver viendo para otro lado. Vamos a ver, pero tengo que compartir con sonido. Ujú. Listo, listo. Bueno, entonces, no tiene ninguna duda ya estamos en la segunda unidad de la asignatura. La misma, bueno, siempre se pasa muy rápido, entonces es importante aprovechar todos los espacios. Siempre les insisto que es muy importante abordar las temáticas, las indicaciones y todo desde el primer día en que está abierta la unidad, porque de esa manera cualquier duda que pueda hacerse durante el tiempo que se les da para hacer la actividad, se puede aprovechar. Mientras que si dejan de último, muchas veces más bien no da tiempo. Pues la primera actividad estuvo bastante buena, la elaboración de ustedes, estuvo muy bien. Ya voy revisando algunas, actividades de la segunda unidad y también considero que, vamos a ver aquí, sí, vamos a cerrar. Considero que está bastante, ay, es que ya, eh, bastante bueno el trabajo que están realizando. Ustedes como son de la parte informática, muchos pues tienen todas esas habilidades que hoy se necesitan para poder participar de forma más activa, más dinámica, con elaboración de productos, y eso es realmente una competencia muy necesaria en estos tiempos en el que cada vez más estamos virtualizados, y no por eso eh, vamos a desmeritar los espacios presenciales, que siempre son muy necesarios, pero teniendo el recurso de la virtualización, también es necesario poder utilizar recursos que nos ayuden a lograr ese proceso de aprender, como ya lo hemos visto en las primeras materias, sobre todo desde el punto de vista del cognitivismo y lo que es el constructivismo, y la importancia de incorporar todos los elementos o todos los recursos que puedan llegar desde los diferentes sentidos, ¿verdad? Porque ya sabemos que aprendemos de diferentes maneras, cada uno tiene habilidades que decimos a veces son más fuertes en unos que en otros, y si nosotros utilizamos un solo recurso, pues podemos de alguna manera beneficiar a aquellos que tienen esa habilidad fuerte, pero
les quitamos la oportunidad de que otras personas con otras habilidades puedan aprovechar sus áreas fuertes. Hoy vamos a ver la tercera unidad que tiene que ver con las teorías contemporáneas y su aporte al desarrollo cognitivo. Y si ustedes vieron en lo que tiene que ver con los contenidos, ahí habla de cuál es la importancia de los sentidos en los procesos de aprendizaje. Si nosotros nos devolvemos un poquito al tema del desarrollo, que en alguna otra materia posiblemente ya han visto todo lo que es el tema del desarrollo, relacionado con respecto al aprendizaje, el tema de las sensaciones, de las percepciones, de cómo nos llegan la información externa, ¿verdad? Es fundamental para poder lograr esa atención, esa motivación, esa memorización, ¿verdad? Necesaria para el aprendizaje, esa concentración, ¿verdad? Esas son palabras claves que son importantes de retomar en todo proceso de aprendizaje. O sea, aprendimos de los autores que hasta ahora hemos visto que hay un proceso de construcción, que hay un proceso en la que podemos entender cómo es que las personas aprenden, pero ahora nos vamos a esa parte que es cómo funciona eso en el individuo, ¿verdad? Las diferentes partes del ser humano, cómo funcionan para lograr ese proceso de aprendizaje. Y ahí es donde vienen esos componentes que algunos son de orden muy concreto, muy objetivo, o sea, son partes del cerebro que tienen que ver con ese proceso de activación del aprendizaje, pero otros que son más de forma más subjetiva, ¿verdad? Más poco tangibles, por así decirlo, pero que son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que esperamos lograr a través esta segunda, tercera unidad? Pues identificar la función de los sentidos en ese proceso de aprendizaje, reconocer la importancia de las emociones y la motivación en el proceso de aprendizaje, describir algunos procesos psicológicos esenciales para ese proceso y entrar en un tema que hoy lo escuchamos mucho y que lo aplican a muchos ámbitos de la vida porque precisamente todo está relacionado con la parte neurológica de nuestro organismo. Ese espacio oscuro que es fundamental para el ser humano, que es multidiverso y que se transforma constantemente, pero que es interminable de poder terminar de aprender, porque el cerebro es, ¿verdad? Es algo que todavía no podemos de alguna manera determinar de estudiar. Y con respecto al ser humano dentro de un contexto que cada vez va generando nuevos estímulos, pues ese cerebrito, ¿verdad? También se transforma y genera formas nuevas de aprender. Entonces, hoy hablamos de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, de las neurociencias, ¿verdad? Como una forma de entender que todo está relacionado con esa parte neurológica que es la que hace posible, en este caso, que podamos aprender. Y por otro lado, entender que es una neurodiversidad. O sea, yo puedo aprender que nuestro Profe, cerebro tiene un... disculpe, Ujú, usted está dígame. presentando, usted tiene una presentación, es que verás que Sí. no se ve. Ay, pero ¿qué es esto? Sí es cierto. Perdón por interrumpirla, pero es No, no, porque no, luego tiene toda avanzaba la más. razón, pero qué raro porque yo paso aquí la presentación. No, no había pasado de la primera, pero no entiendo por qué no puede pasar. Vamos a dejar compartir y vamos a volver a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí, sí ahora ven sí. la primera unidad. Bueno, por aquí andaba, ¿verdad? No he pasado de esta primera lámina que nos define los contenidos. Muchas gracias por decirme, porque no lo había identificado. Con mucho Este, gusto.
No, el desglose de los contenidos y los logros esperados, esto ustedes lo tienen en la orientación académica y en la guía que nos dice, bueno, qué es lo que vamos a estar viendo y en ese sentido, ¿verdad? Lo que les decía, la importancia de la neurodiversidad, que ahora hablamos también de los neurodivergentes y eso no es más que entender que todos somos diferentes, todos tenemos la misma estructura cerebral, tenemos un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, pero todas esas conexiones sinérgicas, ¿verdad? Que hay entre cada una de nuestras neuronas van a estar activándose en función de esos estímulos que recibimos, cómo los percibimos por los sentidos y cómo se traducen en esas conexiones sinápticas que nos llevan a tener una respuesta ante esas condiciones, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos a abordar un poquito hoy todo lo que tiene que ver con esa parte, que ustedes lo van a profundizar un poco más en la tercera unidad. Y y la importancia también de entender esa neurodiversidad para lo que es el tema de el enfoque de derechos humanos, equidad de género, diversidad cultural en el fomento de los espacios educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo, como docente, ¿verdad? Cuando ya estoy en el campo de aprendizaje, por ejemplo, a ustedes les pueden dar un plan a desarrollar de trabajo. Ese plan de trabajo es el mismo para la zona metropolitana como la zona rural, ¿verdad? O la zona indígena. O sea, los contenidos son los mismos, pero la forma en que yo voy a desarrollar esos contenidos, tengo que adaptarlos precisamente a ese contexto. ¿Verdad? Y esa es la tarea principal del docente, traducir esos contenidos de una forma que el estudiante pueda comprendernos desde su contexto cultural, ¿verdad? Desde su contexto de género, ¿verdad? En la importancia de poder hacer visible siempre el tema de cómo lo podemos entender cuando nos dirigimos tanto a las niñas como a los niños o a las personas estudiantes, o sea, entendiendo, ¿verdad?, que somos diferentes y por tanto, que desde nuestro lenguaje eso se vaya eh, adaptando, que hay una equidad de género y eso lo vamos incorporando, ¿verdad? En las imágenes, en el derecho que cada una de las partes tiene, que esa cultura, ¿verdad? Esté incorporado en esos procesos de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Ya ustedes, pues, son muy jóvenes y posiblemente nunca vieron el libro con el que uno aprendió a leer y a escribir. Y hoy ya todo de alguna manera ha ido cambiando, pero el clásico libro de nosotros era el Paco y Lola, ¿verdad? Y el Paco y Lola, ¿verdad? Si uno lo lee hoy, lo ve hoy, ¿verdad? En ese momento era el recurso que nosotros teníamos para aprender a leer. Pero ¿cuál era el mensaje que esa lectura nos estaba dando el Paco y Lola? ¿Verdad? Mamá amasa la masa, papá lee el periódico, mamá sirve la comida, el papá recibe la comida, ¿verdad? Desde ahí ya estábamos también incorporando, ¿verdad? Una desigualdad en los roles, por ejemplo, asignados a la mujer o al hombre, ¿verdad? Dentro de una estructura familiar. Y hoy posiblemente uno escucha eso y dice, ay, ¿cómo? ¿Verdad? Porque hoy todos participamos en las labores del hogar, así como todas las mujeres aspiran también a ser profesionales, a trabajar, aparte de ser madres, algunas dentro de un grupo familiar, ¿verdad? Pero desde ahí, desde que estamos aprendiendo a leer y a escribir, tenemos que ir también incorporando
formas diversas de desarrollarnos y todo esto, ¿verdad? Está relacionado precisamente con los aspectos anteriores que mencioné. Ahora bien, vamos a ver un videíto que quiero que le pongan atención porque aparte de que es una situación de la vida real de todos los días, como es lo que nos provoca estrés, ¿verdad? En ese sentido, vamos a ver desde el punto de vista fisiológico cómo es que se da esto. Y luego vamos a entrar en la materia para los efectos, solo que voy a dejar un toquecito de compartir porque yo creo que no le puse audio. Ahora sí. Ujú. Entonces vamos a ver aquí. Ujú, ujú, Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas,
lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Ok, este es solo un ejemplo de lo que es el funcionamiento de la fisiología en una situación de estrés. ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Qué les queda sobre esa experiencia que ahorita vimos? Qué grave que es el estrés, ¿verdad? Es Así es, peligroso. así es. ¿Y cómo ven ustedes cuando la relación del estrés que decimos y lo que hablamos ahora del aprendizaje y las sensaciones, las emociones, todo lo que está implícito en el proceso de aprender? Igual, ¿verdad? Van de la mano. Todas van de la mano. Si uno se siente ansioso, tal vez el aprendizaje no va a ser el adecuado o te va a costar más. Ujú, ujú. Sí, algo importante, digamos, de esta situación que ahora vimos es que hay aspectos objetivos y aspectos subjetivos, ¿verdad? Aspectos objetivos. Bueno, al muchacho le dio una úlcera péptica, ¿verdad? O sea, le pudo haber dado un ataque cardíaco. Todo lo que son las enfermedades, podríamos decir que son objetivas, ¿verdad? Porque las puede medir, las puede, en este caso, diagnosticar, pero hay una evidencia fisiológica, ¿verdad? Que está teniendo la persona. Generalmente un proceso de estrés, decimos, esas son las consecuencias, esas son los efectos, ¿verdad? De los aspectos subjetivos, que son cuáles: las sensaciones, las percepciones, ¿verdad? Que yo tengo, que yo interpreto de una mirada, de una vista bien o mal, ¿verdad? De una señal, ¿verdad? El señal, por ejemplo, de que se iba a saltar el alto, ¿verdad? Entonces, esos son todos aspectos que en una situación de estrés diríamos, esas son las causas que tienen que yo percibo, ¿verdad? Y las traduzco en una sensación que finalmente puede convertirse en un efecto negativo. Porque también existen, o sea, el estrés, la palabra estrés como tal es tensión, ¿verdad?
y a veces es necesario un poquito de tensión. Veamos al niño que estaba en el examen, ¿verdad? Y entonces, él estaba en un estado de tensión, pero pudo aplicar el examen. Claro, después vinieron todas las ideas, ¿verdad? En donde, ay, de repente contesté mal, las inseguridades, ¿verdad? No sé nada y voy a sacarme un cero y voy a ser un fracasado y nunca va a pasar nada. Esas son todas las percepciones que de repente comienzo a generar y que, pueden causar un efecto fisiológico, ¿verdad? Hasta que le dieron la nota y la nota era muy buena y entonces todo ese efecto se tradujo más bien de forma positiva en una sensación de alegría, de motivación, de sí, yo puedo ser capaz, yo voy adelante, ¿verdad? Entonces, vean, esta interacción, ¿verdad? Es fundamental porque eso es lo que explica las neurociencias, ¿verdad? Es lo que explica la neuroaprendizaje, ¿verdad? La relación y la importancia que tiene nuestro entorno y los efectos que tienen esos en la neurología de nuestro cerebro, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo quise presentar a través de algo que pues es muy cotidiano para nosotros, ¿verdad? O sea, cuando uno dice estrés, a veces la palabra no explica tanto qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que está pasando, porque tal vez yo digo, es que tengo un gran dolor de cabeza y es por el estrés. Entonces yo digo, el dolor de cabeza es estrés, pero esa es la consecuencia, ¿verdad? De un estado de tensión que se está generando por alguna situación en específico que yo estoy emocionalmente, mentalmente trabajando y eso se traduce en la fisiología de nuestro cuerpo con un dolor, una inflamación a nivel cerebral, igual puede ser una inflamación de músculos, de colitis, ¿verdad? Todo generalmente son inflamaciones en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces vean qué interesante esa relación, ¿verdad? Y eso es un poco lo que en el neuroaprendizaje vamos a entender qué es lo que pasa. Dice la neuropsicología del aprendizaje. Ya aquí vamos más particularmente, ¿verdad? Dice la neuropsicología tiene una visión transdisciplinaria. O sea, es tanto biológica porque se va a todas las partes de nuestro cerebro, las entiende qué es lo que hace cada una de ellas, ¿verdad? En los procesos de interacción social, cuando estoy yo con otras personas, personales, cuando estoy yo pensando, ¿verdad? Sobre las cosas que están pasando y emocionales, entre otros, ¿verdad? Que finalmente se traducen o se vivencian o se están experimentando de forma simultánea, ¿verdad? Y a la misma vez, por eso decimos transdisciplinaria. ¿Y cuál es la diferencia con la disciplinariedad? Que yo puedo, digamos, hacer aquí una reunión entre un médico que ve la parte biológica, un sociólogo que ve la parte social, un psicólogo que ve la parte emocional y les puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia de su rol, de su profesión en los procesos de aprendizaje? Entonces el médico me dice, la sinapsis y las neuronas y no sé cuánto, ¿verdad? Y el sociólogo dice la importancia de que las personas interactúen entre sí y el psicólogo dice las emociones en la persona son importantísimas, ¿verdad? Pero disciplinariamente me están dando solo una percepción desde su profesión. Cuando hablo transdisciplinariamente, es que se sientan a hablar entre sí y comprenden la importancia y la interacción que hay desde lo biológico, social y personal, ¿verdad? Para poder entender ese proceso de aprender. Y a eso es lo que le llamamos neuropsicología, ¿verdad? Reconoce que los fenómenos son cognitivos, emocionales y conductuales. Cuando vimos los autores anteriores en la unidad 1 y 2, tratamos de entender
qué era lo que pensaba cada uno de esos investigadores desde un punto de vista específico, particular en su momento histórico también, y que les permitiera ser reconocidos, ¿verdad? Desde ese momento y lo que estaban tratando de explicar. Y ahora ya vamos, a partir de ese conocimiento, vamos entendiendo, ¿verdad? Que el fenómeno del aprendizaje es tanto un desarrollo cognitivo, o sea, de maduración de nuestra fisiología neuronal, emocional, que es lo que interactúa en mi entorno para poder aprender, y cómo se traduce eso en un comportamiento específico, que es la parte conductual, ¿verdad? Y todas me hablan, ¿verdad? Porque desde una conducta que yo veo, que se presenta en una persona, también le puedo preguntar cómo se siente ante eso, y estoy hablando de lo emocional, y desde lo cognitivo voy a tratar de visualizar cómo está entendiendo, comprendiendo, está extrayendo la idea, está haciendo una analogía, está haciendo una integración y realmente está comprendiendo. Entonces, desde ahí, esos son los tres elementos que como docente nosotros siempre vamos a tratar de entender en el aprendiz, ¿verdad? Independientemente del momento de edad que se encuentre, esos procesos son los mismos, solo que diferentes de acuerdo a la edad, ¿verdad? Porque nunca vamos a dejar de aprender y por eso ya siendo adultos, hablamos de diferentes estrategias, como por ejemplo la andragogía, para explicar cómo explicarle a los adultos diferente que como le explicamos a un niño, pero siempre es en el proceso de aprender, esos tres elementos van a estar presentes. Dice, no somos cerebrales únicamente, sino que esos interactúan en un ambiente, una cultura, la tecnología, ¿verdad? Un contexto educacional y social, particular. Por eso también, en el campo de la investigación muchas veces vienen pruebas, por ejemplo, en mi campo de la psicología pueden venir pruebas psicológicas, por ejemplo, que midan el nivel cognitivo del niño. Eso se daba hace muchos años, en donde muchos de los trabajos que nosotros hacíamos era la estandarización de esas pruebas. ¿Y qué significaba eso? Que posiblemente esa prueba fue creada, pensemos que en Australia o en Alemania, ¿verdad? Para poder probar que los resultados eran reales, correctos. Yo tuve que haberlo probado con muchos niños en Alemania, por ejemplo, para que ellos hicieran la misma prueba y ver cuáles eran los resultados promedio y yo poder sacar estandarizaciones y categorías. Bueno. Resulta que esa prueba ya se vende, ¿verdad? Sale como un producto para medir los procesos neurológicos de inteligencia de esos niños. Yo me lo traigo para América y digo, aquí traigo la última prueba que me va a medir el nivel de aprendizaje de los niños y el desarrollo y no sé cuánto, y me va a decir cuánta inteligencia tienen. ¿Cuál es el error? Que no lo estoy probando o estandarizando al desarrollo, ¿verdad? Y al aspecto cultural y al contexto de la sociedad americana y específicamente centroamericana. Entonces, los resultados me van a dar totalmente seguro por debajo de los niños europeos, alemanes, y no necesariamente es así. Por ejemplo, hablando de salud, ¿verdad? Igual en las etapas del desarrollo, a los niños venían unas medidas estandarizadas de los niños europeos, ¿verdad? Y resulta que aquí venían, le hacíamos las pruebas a los niños y eran pequeñitos y desnutridos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que no se estaba tomando en cuenta los aspectos ambientales, culturales, ¿verdad? Cosas de ambiente, calor, frío, todas estas cosas, ¿verdad? Que de alguna manera influyen en nuestro color, en nuestra forma, en nuestro crecimiento, ¿verdad? Y demás. Entonces resulta que esas medidas había que adaptarlas, ¿verdad?
a cuál era el dato promedio en nuestro contexto para a partir de ahí comenzar a decir, bueno, qué puntos son altos y qué puntos son bajos. Entonces, esos elementos son importantes de tomarlos en cuenta siempre cuando vemos algún estudio específico, una revista, analizamos y decimos, bueno, ¿a dónde fue hecho ese estudio? ¿Verdad? ¿Cuál fue la muestra? ¿Cuáles fueron, cuáles han sido los resultados en otros países que se adecúen más a la condición nuestra, ¿verdad? Y que nos permitan tener esa relación o ese análisis mucho más equitativo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son fundamentales poderlos incorporar siempre en nuestra lectura, ¿verdad? O sea, yo no puedo de repente eh, em, comparar a un niño que ha nacido con la tecnología ya desde que nace, ya tienen todo un desarrollo tecnológico. Pensemos en un japoncito, en un japonés, ¿verdad? Y en un niño de la zona indígena que de repente nunca ha visto nada que tenga que ver con tecnología, ¿verdad? Sus formas de desarrollo son distintas, no más y menos, ¿verdad? Sino que hay que adecuarnos al contexto particular. Posiblemente yo traigo al niño japonesito a Talamanca y ese niño no se va a poder desenvolver en esa zona. No va a saber caminar por la montaña, no va a saber andar, pescar en un río, no va a tener las habilidades que ese indígena niño puede tener al desarrollarse en ese contexto, ¿verdad? Y es mucho mejor su desenvolvimiento en ese contexto que en el otro. Entonces, siempre importante tener esa referencia, ¿verdad? Y ese análisis que decimos transdisciplinario, ¿verdad? Para poder entender todos estos elementos y desde ahí hablamos de los aspectos neuropsicológicos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hablamos de aprendizaje y memoria, y ahí todo lo que tiene que ver con cómo nuestro cerebro recibe la información, cómo lo envía a la memoria, cómo lo almacena, cuáles son las fases y la importancia de esto. Y esto tiene mucho que ver en las diferentes estrategias que muchas veces vamos desarrollando de forma, digamos, experiencial, ¿verdad? Pero que también las podemos poner a disposición de los niños. En este caso vamos a hablar particularmente de los niños para poder recordar, ¿verdad? O sea, ¿cómo memorizamos? Antes era repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero ¿qué pasaba cuando pasaba eso si yo no entendía qué era lo que estaba memorizando? Se me olvidaba una palabra y se me olvidó todo, ¿verdad? Porque yo no estaba realmente comprendiendo, solo estaba repitiendo, algo así como cuando aprendíamos las tablas de multiplicación, ¿verdad? O sea, aprendíamos uno por cero, cero, uno por uno, y si en una se nos olvidaba una línea, ya se nos olvidaba todo, ¿verdad? Entonces, eso mismo es importante, conocer cómo es el proceso de memorizar, cuáles son las herramientas que podemos desarrollar para memorizar porque tenemos diferentes formas y sobre todo de comprender, ¿verdad? Para esto. Entonces, muchas veces hay personas que son visuales y necesitan ver imágenes, colores, formas para poder recordar algo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que yo usaba diferentes colores, entonces lo que era rojo era lo más importante, verde era relevante, negro era, lo subrayaba y eso me permitía después visualmente recordar esa imagen y recordar qué era lo que yo marcaba con rojo y eso me hacía memorizar aspectos importantes. Otros son más auditivos. Hay personas que de repente esta tutoría, como es grabada, entonces de repente cuando van en el bus van escuchando y solo el escuchar les permite imaginar y a partir de ahí aprender, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo esto es que
busquemos esos recursos de cómo es que tenemos la capacidad de almacenar información y a partir de ahí aprovechar esos aspectos. Dice, tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria sensorial, la del trabajo, la operativa, la de corto plazo, la lingüística, la episódica y la de largo plazo, ¿verdad? O sea, a veces tenemos una gran facilidad para la memoria de largo plazo y recordamos cosas, pero con detalle y todo de hace años. Y si me dicen ahora qué estaba haciendo y qué color es esto, no me acuerdo de nada, ¿verdad? Otras veces, un olor me permite recordar muchas cosas, ¿verdad? O tocar, soy muy sensorial, ¿verdad? O en la parte operativa, muchas veces nos cuesta recordar de repente nombres, apellidos y todo, pero cuando yo me pongo a trabajar, todo lo hago como automático porque ahí ya hay una memoria kinésica, le decimos que es de movimiento y demás, que lo vamos haciendo automático, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento también a reconocer. La atención dice que es la capacidad de seleccionar estímulos, retener y seleccionar para guardar. Eso también es importante, ¿verdad? ¿Cómo es que me capta a mí la atención? ¿Verdad? Si es por sonido, si es por visual, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas logro yo desarrollar para lograr captar la atención? Y todo esto, ¿verdad? Es fundamental para, por ejemplo, un proceso de lectoescritura, aunque ya hoy lo hacemos muy de forma automática y no somos conscientes de todo lo que implica un proceso de lectura y escritura, en ello se va a estar involucrado tanto los procesos perceptivos, o sea, como yo percibo, imagino, ¿verdad? Visualizo cómo logro el procesamiento léxico, ¿verdad? O sea, cómo logro construir palabras a partir de esas imágenes y a partir de ello las frases, el procesamiento semántico, procesamiento sintáctico, todos estos son procesos, ¿verdad? Que vamos desde el punto de vista fisiológico construyendo, aprendiendo y se están dando en un proceso de aprender, ¿verdad? Lo importante es ser consciente de que si bien son procesos que ya los hacemos de forma automática, en algún momento fue un proceso lento, ¿verdad? Fue un proceso paso a paso, ¿verdad? Si alguno puede recordar alguna, puede recordar cómo fue montarse en una bicicleta, ¿verdad? O en una patineta o en algún juego, al principio, ¿verdad? Usted tenía que pensar cómo hacer cada movimiento, ¿verdad? Y no podía soltar una mano, menos mover un pie, menos volver a ver para arriba, ¿verdad? Pero ya una vez que usted va incorporando todos los elementos, llega un momento en que lo hace tan automático que no es consciente de todo lo que nuestro cerebro está generando para lograr eso que hoy le llamamos el proceso ya de aprendizaje adquirido, ¿verdad? Entonces, eso a grandes rasgos es la unidad 3 que ustedes van a estar ya experimentando en la unidad 3. Hoy, ahora ustedes están en la unidad 2 donde todavía están viendo los autores desde el punto de vista cognitivo. Bueno, ya entregaron la tarea, ya ahora están en esta etapa de lo que es la neurociencia. E importante ahí, ¿verdad? Que lo que tal vez no está directamente en el libro, sino que son artículos, e importante también abordar investigaciones y en esto hay mucho ya desarrollado para que puedan entrar en ese campo. Y la última unidad que tiene que ver con directamente pues el trabajo que ustedes están aprendiendo. Yo vi que ya entre los grupos de estudio ya hay personas que son inclusive informáticos, ¿verdad? Y que quieren aprender
de lo que es los procesos de aprendizaje, precisamente para hacer esa integración de lo que son las tecnologías de información y comunicación y los procesos cognitivos. Otros están integrando de forma conjunta, o sea, están en la pedagogía y aprendiendo las tecnologías de información y lo importante es poder reconocer cuánto nos puede ayudar la tecnología de información y comunicación para el aprendizaje, pero que por sí mismas no pueden hacer nada, ¿verdad? O sea, siempre va a estar una persona al otro lado, siempre va a estar alguien que va a necesitar de otras personas para aprender, ¿verdad? Y lo que la tecnología nos puede ayudar es como un recurso para facilitar ese proceso, pero siempre la mediación pedagógica decimos que es esa forma en cómo incorporamos las TIC la que nos puede llevar a hacer de ellas un recurso muy rico de mucho aprendizaje, pero que no es suficiente, ¿verdad? Esa es como la síntesis más importante en esto, ¿verdad? De que las TIC, como le llamamos, es lo que llamamos la mejor forma desde el punto de vista de tecnologías de mediación pedagógica, y cuando hablamos de mediación pedagógica es la forma en cómo representamos o mostramos el conocimiento para su aprendizaje, ¿verdad? En esto es un trabajo interminable, ¿verdad? Pero bueno, que estemos en este espacio, en este contexto, ya por medio de una tecnología virtual, ¿verdad? Es ya no hablar en abstracto, lo que tal vez hace muchos años era en abstracto, porque hacíamos una tutoría presencial y hablábamos de la importancia de las tecnologías, pero como algo ahí que ustedes aprenden en otra materia, ¿verdad? Aquí estamos viviendo ese proceso. A mí realmente me gusta, pero no es suficiente, ¿verdad? Incluso yo quisiera a veces podernos ver, ¿verdad? Que podamos interactuar más personalmente, porque poder imaginar la cara de cada uno es como de mayor contacto personal, ¿verdad? Este, las tecnologías fueron la salvación ante una pandemia, por ejemplo, cosa que no hubiéramos podido sobrevivir si no hubieran existido las tecnologías ya tan desarrolladas, y más en una universidad como la nuestra. Pero antes de la pandemia, el recurso de contacto así por medios virtuales era la excepción, ¿verdad? Y era como algo que no era para uso de siempre, ¿verdad? Ya subir los productos en una herramienta era algo extraordinario. Ahora, podernos contactar por medio de estas herramientas es fundamental. La posibilidad de que yo iba a una tutoría, por ejemplo, que la hacía en Turrialba, posiblemente solo los de Turrialba iban a ir ahí, ¿verdad? No los de San José, no los de Guanacaste, no los de Punta Arenas. Hoy en una tutoría virtual nos podemos encontrar no solo de diferentes zonas del país, sino que incluso internacionalmente. Entonces abrimos muchas puertas, pero lo importante es saberlo utilizar, usarlo de forma como recurso mediador, ¿verdad? Y que nos permita precisamente, en este caso, el mayor contacto posible de los humanos, ¿verdad? Y este recurso como ese medio de interacción, pero no el único, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, ¿verdad? Que es importante poder preguntarse, ¿son importantes las herramientas tecnológicas en los ambientes educativos? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes ya, cuando estuvieron en el colegio, ya hacían muchos trabajos, todo, habían talleres, habían cosas
utilizando herramientas tecnológicas? A ver, cuéntenme. ¿Estarán ahí? Bueno, al Sí. Sí, menos de mi parte, ay, perdón. sí, cuenten. Sí, algunas. Digamos, como Ajá, por ejemplo, bueno, yo hace poquito hablaba con una prima que ahora está en el colegio en el que yo estaba, y el hecho de ajá, que, bueno, como cuando se implementó el uso de usar proyectores, que al final de cuentas es una herramienta tecnológica, que ya ajá, los profesores no usaban, la pizarra. sí, Como que todo se era proyectando, ¿verdad? Y ahorraba mucho tiempo y toda la cosa. Pero eso fue como una digamos como de las principales. Ya después ujú. pues obviamente como en informática, que a uno lo llevaban a ver la computadora, pero ya después de ahí yo al día de hoy que considero que no estoy tan vieja, no hubo tantísima interacción con las herramientas tecnológicas, es vacilón. Sí, como hoy ya es otra cosa, ¿verdad? Porque hoy Es que ahora inclusive, con el teléfono y todo. sí, correcto. Vean, digamos, esa brecha cómo va avanzando y qué importante, ¿verdad? El poder aprender de ellas y visualizar cómo va a ser para ustedes como futuros docentes ese uso tecnológico, ¿verdad? Porque, bueno, la compañera decía, bueno, a mí me llevaban a ver las computadoras y el programa. Sí, Isabel, dígame. Cuando nosotros estábamos en el colegio utilizábamos computadoras para hacer presentaciones, también utilizábamos GeoGebra, matemáticas, Ajá, sí, importante. y era muy buena. Sí, claro. Ya las presentaciones, vean, yo inclusive les cuento, yo sí estoy un poquillo más viejilla, entonces cuando yo estaba, bueno, en el colegio obviamente nunca lo más avanzado era llevar de repente un televisor para ver alguna película o alguna cosa para hacer la sesión. Pero, por ejemplo, para hacer un trabajo universitario, lo que llamamos nosotros monografías, que es la integración de un análisis sobre un caso, por ejemplo, con los teóricos en ese momento que nosotros teníamos que retomar. Entonces, teníamos que hacer documentos, ¿verdad?, de análisis y nosotros fotocopiábamos los libros, por ejemplo, que íbamos a utilizar. eh, Entonces íbamos escribiendo y si teníamos que meter algún autor, recortábamos los pedacitos de la cita, diríamos hoy bibliográfica, ¿verdad? La referencia de análisis, seguíamos escribiendo y lo íbamos metiendo y todo eso después se lo entregábamos a una secretaria que nos pasaba ese trabajo en limpio, ¿verdad? Para poder entregarlo, ¿verdad? Y si uno ya tenía una máquina de escribir, imagínese cuando escribir y que usted se equivocaba, ¿verdad? Muchas veces uno no tenía borrador y esas cosas tinta, y entonces tenía que volver a pasar todo eso. Hoy todo eso eso es ficción, ¿verdad? Del tiempo de 1000 años, porque voy a hacer un trabajo, incluso está la IA ya, ¿verdad? Que lo que a uno le hacía de pensamiento, hacer una redacción de una nota, de ella, ahora usted mete en la IA y le hace un borrador, pero ¿dónde está el punto medular, por ejemplo, del uso hoy de la IA? Yo en un principio me pasó lo mismo que cuando comencé a tener una computadora, cuando a mí me dijeron, compre una computadora, deje de pagar secretaria, y digo, pero es que una computadora es algo demasiado avanzado como para que yo lo vaya a usar solo como máquina de escribir, porque eso era lo que yo iba a hacer, ¿verdad? En ese momento existía el programa WordPerfect y entonces era nada más para escribir. Entonces yo decía, comprar algo tan caro y tan especializado para usarlo como máquina de escribir, jamás, ¿verdad? Bueno,
La vida ya me fue enseñando que la máquina no era solo para eso y te iba a ahorrar un montón de tiempo, te iba a ayudar a poder escribir con mejor fluidez, buscar muchos autores cuando ya entró el Internet, porque yo empecé primero sin Internet, después entró el Internet, imagínense ustedes. Ahora, hoy es la IA. ¿Y qué pasa con la IA? Yo en un principio decía, no nada de IA, porque IA ya usted no lo va a, ni siquiera usted va a hacer el esfuerzo de pensar, porque la IA se lo va a hacer todo. Entonces ya usted no va a aprender, ¿verdad? Pero poco a poco, con irse incorporando, ir aprendiendo qué es lo que nos puede ayudar la IA y puede ayudarnos, pues posiblemente no, tiene que ver con que la IA nos puede ayudar a recopilar información, a recopilar datos, pero yo no puedo tener una certeza de que eso que está ahí es real si yo no lo verifico, ¿verdad? Con referencias que sean correctas, que sean de uso investigativo y que sean con una buena contextualización de la pregunta y que realmente cumpla con el objetivo que yo tiene. Yo les doy un ejemplo. Yo trabajo en una institución que en un momento dado define una serie de valores, ¿verdad? Pero esos valores pueden cambiar de acuerdo a la estrategia corporativa de la empresa y demás, ¿verdad? Bueno, yo voy a la IA y le pregunto, ¿cuáles son los valores de empresa X? Para ver si me está diciendo la verdad, ¿verdad? Y me dice, son estos cinco, ta, 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 ta. Y digo, a ver, aquí se equivocó, porque esos cinco son de la estrategia anterior. Hoy son solo tres. Pero si yo simplemente me meto a la IA, le hago la pregunta, hago el copy, lo meto en el documento y digo, aquí está esos son los valores de esa empresa y no sé cuánto, y no verifico, pues me va a ir muy feo cuando vaya a hacer la presentación de eso y me digan, muchacha, eso pasó hace 5 años. Ya hoy es otra cosa, son tres, no son cinco. Imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Porque yo lo único que hice fue preguntarle a la IA, no verifiqué las fuentes y caigo en un error, ¿verdad? Terrible. Entonces, la IA se alimenta de toda la información que hay al respecto. Y así como hay personas científicas que meten documentos producto de la investigación y personas que enriquecen la IA con información veraz, hay otro montón de personas en el mundo que meten información que no es correcta, que es sesgada, ¿verdad? Que tiene tendencias, ¿verdad? Y todo eso debemos saberlo leer, ¿verdad? Para hacer el mejor uso del recurso tecnológico que en ese momento estamos teniendo. Entonces, en los ambientes educativos es igual, ¿verdad? O sea, la herramienta es importante, pero lo importante es aprenderla a usar y sacarle el mejor provecho que podamos en ese sentido. Ahora dice, ¿cómo puedo aplicar las herramientas tecnológicas desde las teorías constructivistas? ¿Verdad? Entonces, ¿qué aprendimos ya del constructivismo? Es un proceso de construcción continua, ¿verdad? Que tiene diferentes etapas, ¿verdad? Que es importante irlas ofreciendo de acuerdo al contexto y ese contexto puede ser la edad de esa persona estudiante a la que yo me estoy dirigiendo. Entonces, no es lo mismo, el ejemplo más práctico. No es lo mismo el teléfono análogo con el que yo tuve la primera experiencia de tener un celular, en el que yo tenía que apretar las teclitas, ¿verdad? Para ir escribiendo y mandar un mensaje, al hoy teléfono digital en el que yo la pantalla la toco y voy escribiendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hoy veo un adulto mayor, por ejemplo, yo tengo que ubicarme, ¿verdad?
en el contexto de que yo ya aprendí, tengo para poder tomar y utilizar una herramienta tecnológica como es el celular digital, ¿verdad? Inteligente de alta gama, supongamos, yo he tenido todo el proceso, ¿verdad? De aprendizaje desde lo que fue un teléfono, que no era, digital, ¿verdad? Que tenía una cuerdita y todo, aquel teléfono rojo que algunas veces salen algunas cosas que tenía que una cuerda, un círculo, comenzar a numerar hasta que pasé por un celular que era como un ladrillo que se apretaba y que había que sacar la antena. Hasta unos chiquititos que había que abrir y todo, hasta el de hoy que la pantalla nada más la toco o nada más le hablo y el teléfono me habla, ¿verdad? A decirle a un adulto mayor, comprarle el teléfono de última gama y dárselo, decirle, tome, abuelito, este es mi regalo. Y el pobre señor no sabe ni cómo prenderlo, ¿verdad? No ha pasado por todo ese proceso de aprendizaje y es ahí en donde nosotros tenemos que contextualizarnos, ¿verdad? Y ubicarnos a quién le estamos dando qué y cómo se lo estamos dando, ¿verdad? O sea, a ese abuelito vamos a tener que enseñarle muy pacientemente, ¿verdad? Cómo se utiliza esa herramienta, ¿verdad? Desde lo más básico hasta lo más complejo, pero no va a ser tan sencillo como si se lo doy hoy a un niño que ya de 3 años, posiblemente el nietito, es el que le enseña a ese señor y sabe mucho más que él, porque ya él nace con, no es que nace con esa herramienta, pero desde que nace ya él tiene contacto con esas herramientas y su incorporación, ¿verdad? O sea, hoy es increíble. eh, Dicen que, no sé si ustedes han visto alguna vez esta película, ay, ¿cómo es? Viajando al futuro, que era de, de Fox. Tiene otro nombre, pero es así. Dicen que esa película fue visionaria hace ya muchísimos años, ¿verdad? En donde en esa película de Regreso al Futuro, era así como se llama, creo, se veían carros volando y se veían cosas como totalmente fuera de la realidad y que todo se cumplió. Hoy todo es una realidad, excepto los teléfonos. Ahí nunca se vio un teléfono celular. Digamos, en ese momento nadie visionó que un teléfono podía estar más allá de estar en una mesa, ¿verdad? Puesto o una pared. Y esa es la historia, ¿verdad? O sea, eh, vamos avanzando en las herramientas tecnológicas, pero también tenemos como docentes en este contexto, adecuar, ¿verdad? El desarrollo de las personas y las capacidades que las personas van adquiriendo o han adquirido para darles el mejor uso de ese recurso tecnológico, ¿verdad? Porque yo veo a veces a mi mamá dice, vio lo que pasó, se cayó un barco y no sé cuánto. Mami, vamos a ver qué fue lo que vio. Ay, sí, la fake news, ¿verdad? O sea, la IA, inventando cosas porque se puso a ver en la pantalla, pero no verificó esas herramientas de dónde vienen, que si son lugares seguros o no son lugares seguros y todas esas cosas debemos de aprenderlas para utilizar éticamente y responsablemente esos recursos tecnológicos dentro del campo educativo en este caso. Ahí estoy contestando a esta otra pregunta. ¿Cuál es la función de la persona educadora en el desarrollo cognitivo y las TIC? ¿Verdad? Eso precisamente. No es una docente que le diga, no, no, no aprenda a sumar y restar, nada más compre la calculadora y ya, ¿verdad? Y con eso, aprendemos matemáticas. Bueno, ¿y qué tal si la calculadora se quedó sin batería?
y estaba haciendo el examen. 0, ¿verdad? Porque no sabe sumar si no tiene. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos números de teléfono ustedes se saben de memoria? A veces ni el de uno se sabe, porque resulta que ya es tan automático y como tenemos todo en el teléfono, ya ni siquiera aprendemos los números de teléfono. ¿Y qué tal si nos quedamos sin batería? ¿Verdad? Entonces, muy importante, lo más importante para nosotros como docentes es que las personas aprendan realmente las cosas. Si después vamos a tener un recurso tecnológico que nos va a ayudar a comprender de forma más ágil, más rápida, a retener, a hacer ejercicios que nos permitan comprender algo que posiblemente no sea o sea muy complejo, pues maravilloso, ¿verdad? Pero por sí mismo, las tecnologías no nos van a hacer más inteligentes, ¿verdad? Y por aquí estaría la tutoría de hoy. No sé si tienen alguna duda particular, algo de las tareas, ya vieron las diferentes actividades. Yo pensé que usted iba a explicar la tarea, la otra, ¿Cuál? Vamos a ver. la nueva. Vamos a ver cuál es la nueva. Nada más voy a repasar aquí. Este, estamos en la unidad 3, ¿verdad? La unidad 3 nos habla de un banner educativo, ¿verdad? Dice, este, desarrollo de los banners educativos. Imagine que es parte del comité de apoyo de la dirección de un centro educativo. Y una de las tareas es fomentar el conocimiento continuo de los educadores en el colegio, de manera que por medio de la elaboración de una serie de banners tendrá la tarea de ofrecer conocimiento. O sea, esto es como decimos, el banner es esos papelógrafos que a veces vemos que están puestos en, en, en pizarras en escuelas o en entradas de algún lugar, ¿verdad? Que nos explican algo específico. El banner tiene más que ver con diseño. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Queremos también que los educadores aprendan, ¿verdad? A partir de estos banners, lo siguiente. Dice, describir las nuevas tendencias de los procesos de aprendizaje, haciendo énfasis en la neurodiversidad, equidad y derechos humanos para fomentar escenarios educativos inclusivos. ¿Verdad? Entonces, aquí es integrar. Importante primero leer, ¿verdad? Bastante sobre qué es neurodiversidad, ¿verdad? Que entonces, como la neurodiversidad, que es las diferentes formas que tenemos de aprender, pero vamos a profundizar un poquito más en eso, nos puede garantizar la equidad y derechos humanos, ¿verdad? En los procesos educativos. ¿Y qué nos fomenta, qué es lo que nos produce ser más equitativos y más respetuosos de los derechos humanos, aplicando esto? Ambientes inclusivos. O sea, en los campos educativos debemos ser inclusivos en cada cosa que nosotros hagamos. ¿Qué significa eso? Hoy, dentro de los campos educativos, centros educativos, vamos a tener personas que pueden tener alguna discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Pueden tener y cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando de que no escuchan, de que no ven, esos pueden ser problemas, digamos, mucho más visibles, ¿verdad? Y por tanto, yo sé que si una persona tiene una dificultad de movilidad, tengo que hacer rampas de acceso, ¿verdad? Y eso es visible y tengo que garantizarlo. Pero ¿qué tal
si tenemos también personas que son dispersas, que tienen déficit atencional, que tienen alguna dificultad visual mínima, pero importante. Entonces, nosotros en cada tipo de trabajo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que garantizar que estamos garantizando, perdón la palabra, estamos permitiendo que diferentes personas con diferentes capacidades puedan accesar a este mismo recurso. Entonces, aquí un banner tiene que hacer énfasis en qué es la neurodiversidad Y comenzando y cómo la tal vez me cierran un toquecito el micrófono. Y cómo sos vos. cerraron el micrófono a mí. Sí, alguien me cerró el micrófono a mí también. Ya voy. Gracias, Jenny. Jenny, Jenny. Vamos a ver allá. Ese es el segundo punto. Y el tercero dice integrar ejemplos prácticos mínimos 3 que permita poner en acción en el aula lo investigado en el campo y así fomentar escenarios educativos inclusivos. Eso sería como decir tips o decir prácticas que debemos mejorar en el campo educativo. Recuerden que los banners están orientados aquí, como dijo al principio, están orientados a los educadores de ese colegio. Entonces, esa es la población y ustedes deben de hacer 3 banners que logren cumplir con esos 3 objetivos. Dice, sea creativo, utilice imágenes que les permiten la descripción y mejor visualización de la temática. Recuerde que un banner, es un planteamiento visual que permite de forma rápida, pero creativa el objetivo propuesto. Y luego de la presentación de esos 3 banners sería el apartado de conclusiones, ¿verdad? En donde desarrollen, bueno, por qué les pareció importante el trabajo desarrollado y cómo esto puede ayudar en el campo educativo. No sé si con esto queda un poquito más claro. Podemos buscar también aquí, nos podemos ir, vean que aquí está la inteligencia artificial también. Y vamos a ver, y ya le vamos a preguntar, ¿cómo hacer un banner? Entonces aquí tenemos alguna guía. Dice, defina un objetivo, a quién va a comunicar, quién lo verá y dónde se publicará. Vean que yo esa parte sí les dije, ¿verdad? Ustedes son parte de un comité en un colegio, ¿verdad? Y se van a dirigir hacia los docentes de ese colegio. Eso. ¿Y qué es lo que qué es lo que quieren comunicar? La importancia de la neurodiversidad para lograr la inclusión en los procesos de aprendizaje. Bueno, luego aquí habla sobre el tema del tamaño, que eso no es importante porque aquí pues obviamente va a ser una exposición en donde pueden utilizar el Canva como herramienta, ¿verdad? O alguna otra herramienta que les permita ser un poco más, este, eh, mediador pedagógico, diríamos, o utilizar imágenes. Y diseña la estructura. ¿Qué es la estructura? Título principal, imagen o gráfico, los colores acordes al tema, logo, información importante. Aquí se ve el uso de herramientas, puede ser Canva,
puede ser PowerPoint, puede ser Photoshop, eso ya va en función de las habilidades que cada una tenga, ¿verdad? Y que es importante como reglas básicas. Poco texto, fuentes legibles, buen contraste entre fondo y texto, imágenes de buena calidad y espacios en blanco para evitar saturación. Eso es ya como la construcción de la imagen como tal, ¿verdad? Entonces, vean cómo puedo aquí yo utilizar la inteligencia artificial para tener una mayor idea de qué es lo que me están pidiendo en la presente tarea. Ujú. ¿Alguna duda adicional? Yo creo que de momento todo claro, profe. Muchísimas gracias. Oh, claro. Bueno, ustedes vieron que todos los miércoles yo habilité, digamos, ya ahora tenemos solo esta tutoría, la segunda tutoría, pero yo igualmente habilité los miércoles de 5 a 6 un espacio sincrónico. Entonces, si ustedes quieren, tienen una duda y en lugar de escribir, tienen la posibilidad de conectarse en ese momento, lo pueden hacer. Si ustedes ven en el, vamos a ver, en el espacio colaborativo, aquí vamos a compartir, ajá, en el espacio colaborativo, en esta parte dice nuevo punto de encuentro los miércoles de forma sincrónica de 5 a 6. Ustedes se conectan ahí y es igual una página, un espacio de Teams en donde yo estoy esa hora para que se puedan conectar conmigo directamente. Esos son parte de los recursos, ¿verdad? Tecnológicos que una asignatura tiene. Importante también que puedan revisar el espacio de preguntas, porque siempre es un espacio en donde cualquiera de los compañeros hace una pregunta y esa misma duda la pueden tener ustedes también. Entonces, si repasan este espacio, pueden tener tips también importantes. Y la última, aspecto importante también es que revisen el apartado de avisos. Vean que yo, todas las semanas les mando algún mensajito personal, como ¿verdad? Del día de ayer. Y también hay una campaña específica de la UNED que nosotros también comunicamos por medio de esto. Por ejemplo, el de esta semana dice, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada si la usa con criterio. No se trata de que haga el trabajo por mí, sino de aprovecharla para atender, mejorar, ampliar ideas y fortalecer mi propio razonamiento. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Dice, la IA sirve para aprender, no para que piense por mí. Vean qué importante. Y eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? De que este, el espacio de aprendizaje es realmente si ustedes incorporan los conocimientos. No es por entregar una tarea, digamos, por hacerla la más linda, es espectacular siempre y cuando realmente la hayan hecho ustedes a partir de lo que han aprendido, ¿verdad? Y ese es el tema. Las tecnologías de aprendizaje también nos ayudan a poder integrar el conocimiento siempre y cuando nosotros realmente estemos haciendo ese proceso y no sea la tecnología la que la hace por nosotros. Entonces, muchas gracias, buenas noches y cualquier duda, ya saben, estamos a la orden. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Chao.